Buenas tardes, chicos. Muy buenas tardes. Buenas tardes, chicos. Buenas tardes, chicos. Vamos a dar unos minutitos, bueno, un minuto para que puedan ingresar los compañeros, ¿sí? Bien, chicos, vamos avanzando con nuestra asistencia. A ver. A ver. Alvarado Enríquez Alexia. Presente, mis buenas tardes, Alvarado. Ya, buenas tardes. Arellano Calderón Fátima. Presente, profesora. Muy bien. Bernardo Serna Jean-Pierre. Camones Soto Natalie. Buenas tardes, mi presente. Buenas tardes, muy bien. Castrejón Lunasco Jacqueline. Buenas tardes, mis presente. Buenas tardes, muy bien. Condori Montes Nayeli. Contreras García Alessandra. Cos Bravo Roxana. Espinosa López Jacqueline. Gamboa Curo Doris. Presente, mis Gamboa. Muy bien. Huamán Reyes Nayeli. Presente, mis. Muy bien. Huerta Espinosa Juana. Presente, mis. Muy bien. López Chávez Elizabeth. Orozco Rivera Gabriela. Presente, mis. Muy bien. Orozco. Peña Monzón Cristal. Presente. Presente. Quispe Bendezú Fátima. Quispe Torres Karim. Presente, mis. Muy bien. Ricaldi Javier Juan Diego. Presente, profesora. Muy bien. Rocha Tocto Nicole. Presente, mis. Muy bien. Rojas Gil Dayana o Dayan. Sandoval Ureta Mical.
Urbano Alba Kiara. Presente, Miss Urbano. Muy bien, Urbano. Vara Roldán Isabel. Presente, Miss Vara. Muy bien. Yaikate Mañez Jennifer. Presente. Muy bien. Zárate Cusihualpa Rocío. Listo. A ver, Espinosa López. A ver, chicos, volvemos a pasar, ¿sí? Bernardo Jean-Pierre, Condori, Contreras, Cos, Espinosa López. Presente, Miss. Buenas Ya, buenas tardes, muy bien. López Chávez, Presente, Miss. Buenas tardes. buenas tardes, ya, muy bien. Quispe Bendezú, Rojas María, Sandoval Mical y Zárate Rocío. Ya, a ver, somos 19. Miss, disculpe, con Dori presente. Ya, Condori. Mi disculpa, había una compañera, Fátima creo que era, que dijo que no iba a poder entrar porque su pequeño tuvo un accidente. Fátima Quispe, creo. Sí, Miss. Está en Ya, emergencia su hijo. ya, gracias, muchas gracias. A ver. Listo, Fátima Quispe. Listo. Muy bien, ahora sí. A ver, somos 19. Entonces, hay alguien que no esté pasando su asistencia, luego lo volvemos a considerar después. Bien, chicos. A ver. Ya, vamos a empezar en este caso. No olviden, chicos, que el día de mañana tenemos nuestra evaluación, nuestra segunda evaluación continua. A la vez, tenemos lo que es nuestra fecha límite de entrega de actividades, tanto de foro como de tarea. Bien. Y en este caso, para los chicos que no están llevando las prácticas, también tienen su trabajo para que puedan enviarlo hasta el día de mañana. Por otro lado, si no me equivoco, no sé si ya está, igual lo volvemos a repetir. No olviden, chicos, que el día sábado tenemos nuestra clase de recuperación. Lo envié el día... el documento lo envié el día sábado, todavía no me han dado respuesta, obviamente por lo mismo que el sábado creo que trabajan hasta el mediodía, si no me equivoco. Creo que la supervisora no trabaja, entonces todavía recién hoy me estarán dando la respuesta por la tarde, me imagino. Igual tenemos durante toda la semana para que ustedes les puedan enviar o al menos para poder tener claro nuestra sala, nuestros links para la clase de recuperación. Sí, chicos, igual yo ya envié el documento para poder tener nuestra recuperación el sábado 29, en este caso en el horario de 7 de la mañana hasta las 8:50. Bien, igual no sé si están aquí los tres chicos que son las prácticas virtuales. Creo que es Jean-Pierre, María y, si no me equivoco, una compañera más. A ver, María Rojas, Jean-Pierre Bernardo y Doris Gamboa. Los tres que en este caso están llevando las prácticas, obviamente no están llevando las prácticas, nos estamos conectando solamente a nuestras clases Zoom. Por favor, tengan en cuenta la clase de recuperación que teníamos pendiente del día miércoles, si no me equivoco, que no pude ingresar. Sí, chicos, que se ha coordinado con los chicos en general el día sábado 29 de 7 de la mañana a 8:50. Por favor, ténganlo en cuenta para que puedan organizarse y poder estar presentes. Bien. Igual cualquier cosa o duda o inconvenientes que nos puedan decir
en este caso nos cambien, yo les estoy comunicando por medio del WhatsApp, ya chicos, así que cualquier cosa ahí les estoy diciendo las pautas. Igual con este caso, con las herramientas o los materiales que vamos a utilizar todavía para nuestra siguiente práctica, así que por ahora no les voy a decir para que puedan concentrarse para el día de mañana. El día miércoles les estoy informando acerca de las materiales porque igual todavía no me lo envía, ¿ya? Así que vamos teniendo en cuenta eso. Bien, ahora sí empezamos con nuestra sesión. Quedó pendiente, en este caso, hablar acerca de la última parte del temita número 3. Juana, sí, me van a disculpar. He estado, ay, a ver chicos, no quiero en este caso que vayan a tener problemas, pero ahora terminando la clase lo estoy subiendo. Por favor, mil disculpas, he estado con muchas cosas, muchos temas en la cabeza que se me pasó por completo. Sí, por favor, recién ahorita también que he ingresado he visto que no lo había subido y ahorita terminando lo voy a estar subiendo. El tema 4 y el tema 5, ¿ok? 4, 5 y 6 que vamos a estar viendo en estos días, ¿bien? Listo. A ver, nos quedamos, como les digo, en esta parte de las características de desinfectantes ideal, ¿no? No vimos esta parte de lo que es la clase número 3, si no me equivoco. ¿Qué vamos a ver aquí? Exactamente, a ver, un momentito. Listo. Vamos a tener en cuenta que un desinfectante ideal, como se podría decir, va a constar de ciertas pautas, ¿no? Por ejemplo, debe ser completamente soluble al agua. ¿Por qué? Porque en este caso siempre los desinfectantes se suelen mezclar con el agua, por lo tanto tiene que disolverse. Por ejemplo, no es que digamos el aceite no se disuelve con el agua, no es soluble. Entonces en este caso no podríamos usarlo de cierto modo como desinfectante. Es un ejemplo. Entonces, cualquier tipo de desinfectante que no se mezcle con el agua no logra ser un desinfectante adecuado o ideal. ¿Por qué? Porque en este caso lo que nosotros queremos es que sea soluble, o sea, se disuelva con el agua para poder nosotros tener una desinfección más adecuada. Tiene que ser de amplio espectro de actividad, o sea, ¿qué significa? Que habitualmente utilizamos desinfectantes que ayuden a eliminar tanto bacterias, hongos, virus, esporas, etcétera. ¿Por qué? Porque hay desinfectantes que obviamente se encargan de las bacterias, otros desinfectantes pueden ser de hongos, pero lo más adecuado, como bien dice acá, ideal, es de que nuestro desinfectante o tenga, en este caso, eh, la amplitud de poder desinfectar todo tipo de anticuerpos. Que tenga un efecto prolongado en todo tipo de superficies. Que logre, obviamente, desinfectar, pero que a la vez lo mantenga protegido por un tiempo, el tiempo necesario, y es más, si pudiera, un poco más. Debe ser eficaz en bajas concentraciones de soluciones y poco tiempo de exposición. ¿Qué quiere decir? Que obviamente si nosotros colocamos a una superficie, en este caso, por ejemplo, a una bandeja o a una superficie donde vamos a tener, la paciente va a tener contacto de manera rápida, tenemos que tratar de que siempre, con esa poca exposición que tiene a la desinfectante, ya logremos realizar una desinfección adecuada. No debe reaccionar con materia orgánica ni inactivarse en presencia de ella, ¿no? En este caso, tratar siempre de que estos desinfectantes puedan ser lo más, podemos decir en este caso, lo más neutral, ¿no? Que no tenga, justamente abajo les estamos colocando, tiene que ser de un pH neutro, que no genere ni acidez, ni que sea un ácido, ni que sea base, sino neutro. ¿Para qué? Para que ante cualquier exposición a cualquier fluido, materia, superficie, logre desinfectar de manera adecuada. Tiene que haber una escasa toxicidad, lo más mínimo de toxicidad, tiene que ser de acción rápida, capacidad de penetración
en este caso en las superficies, acción residual, pH neutral, ausencia de olor, nunca se coloca en este caso los desinfectantes con olor. Obviamente ese olor, ese perfume, le quita la parte de desinfección ideal. Ser fácil de aplicar, normalmente siempre, en este caso líquidos, ¿no? Buena relación costo y beneficio. Tratar de que los desinfectantes que utilicemos, obviamente, nos pueda tanto tener la función de desinfectar, pero obviamente que nos cueste o que tenga un costo adecuado y biodegradable, ¿no? Que siempre tratar de ayudar a la parte del ambiente. Bien, vamos a empezar por los desinfectantes de superficie, ¿no? En este caso vamos a ver ciertos desinfectantes que podemos nosotros utilizar. Por ejemplo, el amonio cuaternario, ¿no? Que en este caso son desinfectantes son muy efectivos. A ver, chicos, antes de que continuemos, recuerden ustedes que al momento de hacer la limpieza y esterilización, recuerden que normalmente nosotros hacemos, en este caso, la desinfección, ¿ok? Lo vamos a trabajar, en este caso, desinfectar, ¿no? Lo trabajamos un poquito para lo que es la limpieza, ¿bien? Y en este caso también vamos a conocer un poco también de algunos desinfectantes para lo que es la esterilización. Bien, pero más que nada, en este caso, estos, por decirlo, ¿no? Desinfectantes que vamos a trabajar más que nada es para un tema de limpieza. Bien, desinfección todavía, perdón, claro, esterilización todavía, ¿ya? Entonces, vamos a hacer los desinfectantes de superficies que vamos a trabajar lo que es el amonio cuaternario. Son muy efectivos, tienen una baja toxicidad, o sea, no son tan dañinos para las personas que lo utilizan, de amplio nivel de desinfección contra bacterias, hongos y virus. No dejan manchas y no son corrosivos. En este caso, por ejemplo, hay ciertos desinfectantes que pues, dañan un poquito la superficie dejando algunas manchitas, ¿no? Pero de ahí no es que vaya a malograr o a perjudicar el material, ¿no? Más que nada, más con las superficies, como bien estamos hablando, este amonio cuaternario no deja ningún tipo de efecto en las superficies, ¿no? Pero algunos de repente por ahí, algunos otros desinfectantes pueden dañarlo. Es efectivo para bacterias gram positivo y gram negativo, para levaduras, fungicidas y en este caso hemoicida, que significa el moho. Efectiva acción en virusidad, en este caso para hepatitis B, hepatitis C, VIH, influenza, el H1N1, ¿no? Que son tipos de virus, para todo ese tipo de anticuerpos vamos a poder utilizar lo que es el amonio cuaternario. No afecta a superficies, como les digo, o sea, al no dejar manchas, al no ser corrosivo, no afecta a las superficies con las cuales nosotros vamos a utilizar el amonio. Es biodegradable y líquido de salud pública, ¿no? Lo podemos conseguir en todo lugar. Otro de los desinfectantes es la lejía común. En este caso les he puesto ahí una referencia, chicos. No vayan a pensar de que netamente tenemos que utilizar ese tipo de lejía, porque en algunos casos dicen, pero tenemos que usar necesariamente esta lejía. No, obviamente, como vuelvo a repetir, ya hemos visto un poquito del desinfectante ideal, tiene que cubrir un poco lo que es el precio, ¿no? El costo con lo que nos puede ayudar. Hay lejías, obviamente, de repente de otros nombres, que están un poco más económicas, pero que al final cumplen la misma función, ¿no? Pero en este caso lo usamos de referente. Perfecto, hay que aclarar. Entonces, la lejía común, hipoclorito de sodio, libera cloro que se combina con el agua y produce ácido hipocloroso, un potente agente oxidante. Ampliamente empleadas por su seguridad, costo, simplicidad, rapidez y gran espectro antimicrobiano.
Eficaz frente a bacterias, virus, hongos, esporas bacterianas. Recuerden que cuando hablamos un poquito de lo que era la limpieza y la desinfección, hablamos que las esporas bacterianas eran los últimos, digamos, microorganismos que era difícil de poder eliminar. Entonces, en este caso, la lejía ayuda mucho, ¿ok? A poder desinfectar acerca de las esporas bacterianas. Aunque es menos satisfactorio para los materiales que contienen materia orgánica. Desinfectante de rutina, en este caso la lejía, lo utilizamos para suelos, lavabos, inodoros, superficies no metálicos, ¿no? Por ejemplo, losetas, superficies de repente de, ¿no? De en este caso, que están con, ¿cómo se llama esto? Este granito, no, está tipo, esos tipos de losa, ¿no? Para todo ese tipo que no sea acero, se recomienda la lejía, ¿ya? ¿Cómo vamos a diluir? Para superficies como suelos, paredes, de áreas críticas, tiene que estar al 0.1%. Para superficies de suelos, paredes, pero de aseo, suelos y áreas no críticas, como por ejemplo, ¿no? El pasillo, de repente la zona de entrada, no sé, los baños, al 0.05%. Inmobiliario en general, no metálico y área administrativa al 0.025%. Bien, todo eso se va a ir diluyendo siempre con agua. Otro de... Cita. Sí, dime. La lejía que ese día hemos hecho de hipoclorito, disculpe, era de 5 cc a 1 litro de agua, pero eso Ujú. era de 1% mis. No, no, no. A ver, en este caso lo que nosotros hemos trabajado es al cantidad, ¿no? En este caso nosotros hemos puesto 5 cc con 1 litro de agua, pero que en este caso hemos estado trabajando más que nada lo que es un poco los materiales, en este caso de el instrumental. Entonces hemos tenido que trabajar con áreas críticas, pero al 0.1%. Ya, por lo mismo que hemos estado trabajando, como les decía, ¿no? Este material, por decir, ha entrado a una cavidad con fluido, ha entrado con sangre, de repente por una operación, etcétera, ¿no? No sabíamos, imaginábamos que los instrumentos estaban en contacto ya directo con la paciente. Por eso que tenemos que trabajar con este porcentaje de 5 cc a 1 litro de agua, ¿ok? Gracias. Listo, Juana. A ver, continuamos. En este caso, el otro desinfectante con el cual nosotros trabajamos es el alcohol al 70%, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, el alcohol etílico nos dice que es el más desinfectante más común en el ambiente hospitalario. Más que nada, el que se utiliza al 70%. Es recomendado ¿para qué? Para poder hacer antisepsia de la piel en pacientes alérgicos al yodo, ¿no? 1 y 2 minutos. Ahora, nosotros tenemos yodo povidonal, lo vamos a trabajar tanto en espuma como en líquido. Uno sirve para limpieza y uno sirve para desinfección. Entonces, tenemos que tener en cuenta eso. Pero al final, los dos tienen contacto o tienen la base de yodo. Entonces, si la persona es alérgica al yodo, no podemos utilizar como desinfectante lo que es el yodo povidona, sino tenemos que utilizar el alcohol al 70% porque es un porcentaje que está ya destinado al uso o en este caso al contacto a la piel. El de 96% es más puro, entonces no podemos utilizar en este caso eso para tener un contacto directo. Esto se utiliza más que nada para un tema de fluidos. Por ejemplo, cuando nosotros hacemos un tema de sellado de Papa Nicolau, más o menos utilizamos el alcohol al 96% porque es más puro y tiene mayor concentración y hace como un sellado a las muestras, ¿no? Entonces, pero el de 70% nosotros hacemos para poder utilizar para nuestro paciente. ¿Qué más se va a utilizar el alcohol de 70%? Desinfección, como por ejemplo de termómetros axilares y rectales, endoscopios
tanto fibroópticos. Es eficaz para la mayoría de bacterias patógenas, ¿no? Es una acción imprevisible contra los hongos y virus. Algo que tiene aquí el alcohol etílico es que deshidrata la piel, lesiona el epitelio nuevo y provoca ardor en heridas abiertas. Es eficaz en lavado de manos, reemplazo de emergencia de soluciones jabonosas. Como bien dice, reemplazo de emergencia, por decir, estoy en una población donde de repente no tengo acceso a un lavadero de manera rápida y necesito tener el contacto con el paciente y necesito calzarme los guantes, entonces me echo el alcohol, me desinfecto y a la vez, primero me hago una limpieza y a la vez me estoy desinfectando. Entonces, por eso es que acá nos está diciendo que es un reemplazo de emergencia. Lo adecuado siempre es, ya hemos dicho, limpieza y desinfección. Entonces, si yo me estoy lavando mi mano con mi jaboncito, lo adecuado es que también, por eso que cuando, me acuerdo que para COVID nos decía, el que tú te hagas, por ejemplo, te eches el alcohol en gel y te hagas tu desinfección, no reemplaza el lavado de manos. Lo adecuado es hacer el lavado de manos y aparte tu desinfección con el alcohol, ¿no? En este caso. Además, no tiene acción residual. Estudios demostraron reducción en un 99.7% la concentración microbiana de la piel de las manos. El alcohol al 70% con el agregado de emolientes en forma de gel puede utilizarse con lavado antiséptico, ¿no? El emoliente, no vayan a pensar de que dice agregado de emolientes es, no los emolientes, sino de que se les dice a los líquidos, ¿ok? Que en este caso se sirven más que nada para poder ayudar un poco a la piel, a la dermis. Pacientes que tienen piel atópicas, se les coloca, se les sugiere colocarse gels líquidos de emolientes, por ejemplo, de repente para poder cubrir la parte donde está teniendo una roncha o una picazón, ¿no? Donde de repente se está irritando por el tema de una alergia, etc. Entonces, a veces se combinan estos dos líquidos y obviamente se produce lo que es el alcohol en gel. Y eso muchas veces sirve como un lavado antiséptico, por eso les digo, pero lo adecuado siempre es de que se coloque su lavado y se eche el alcohol. ¿Me dejo entender? A ver, el alcohol en gel es la combinación, en este caso del alcohol al 70% más un agregado de emoliente, que es en gel. Entonces ahí se forma el alcohol en gel. Pero esto no significa de que como es un alcohol en gel que puede utilizarse, como bien dice acá, un lavado antiséptico, vamos a dejar de realizar nuestro lavado de manos. Lo adecuado es que te realices tu lavado de manos y te coloques tu alcohol al 70%. Si no tuvieras tu alcohol al 70%, vas a echarte tu alcohol en gel. Si no tuvieras agua, si no tuvieras, ¿no?, al alcance agua, te haces tu limpieza, tu lavado con tu alcohol gel y a eso te añades tu alcohol al 70% como desinfectante. ¿Ok? ¿Por qué? Porque el alcohol en gel reemplaza lavado antiséptico, o sea, lavado de manos, de cierto modo, en un tema de emergencia. ¿Ok? Y el alcohol de 70 igual, pero siempre tratándose de una emergencia. Lo adecuado y el 100%, por decir, garantizado para una mejor limpieza y desinfección es tu lavado de mano clínico y te vas a desinfectar con tu alcohol etílico al 70%. ¿Ok? En este caso el alcohol sabemos que es inflamable y deben ser guardados en un lugar limpio, fresco, bien ventilado y herméticamente cerrado. Sabemos que totalmente es inflamable. Bien, ahora vamos a ver lo que es el yodo povidón. En este caso, el yodo povidón es un antiséptico relativamente libre de toxicidad e irritación. A muchas personas le cae bien esto. El detalle es de que cuando ya existe una alergia directamente al yodo,
¿no? En este caso, si eres alérgica al yodo, el mínimo contacto de la piel con el yodo se causa irritación, pero la gran mayoría no lo hace. ¿Bien? La solución jabonosa resulta útil para el lavado de manos, antiséptico y para el baño prequirúrgico de los pacientes. Cuando nosotros, por ejemplo, para el parto, yo les digo, usamos lo que es el yodo povidona, ¿no? Que en este caso es espuma, para poder limpiar la zona del canal vaginal, obviamente, ¿no? Entonces utilizamos nuestra solución de yodo povidona. En este caso, algunos utilizan para el lavado de manos, pero no es muy común. ¿Por qué? Porque el yodo povidona tiñe, o sea, de cierto modo, y hay que lavarse bien para que pueda salir ese tono, ¿no? Medio marroncito. Entonces, por eso que no se realiza tanto para el lavado de manos. Pero sí se utiliza más que nada para el baño quirúrgico de algunos pacientes cuando se realicen ciertos procedimientos. No sé si ustedes, ¿no? Cuando han visto ciertas películas de repente de salud, ¿no? Bueno, si tienen la posibilidad o si han visto lo que es las series de Netflix, ¿no? Grey, o bueno, que ya no está ahorita, o no sé, todo lo que sea con medicina, se dan cuenta siempre que echan, ¿no? Una solución marrón, que es el yodo povidona, para limpiar la zona, desinfectar, ¿no? Y eso es lo que nosotros debemos utilizar en este caso cuando se va a realizar por decir, una intervención quirúrgica. También puede ser utilizado como desinfectante a nivel intermedio. La solución tópica está recomendada para la curación de heridas. Bien, tiene corta acción residual, no debe ser utilizado como desinfectante, además de las bacterias gram positivas y gram negativas, elimina virus, hongos, protozoos y levaduras. También se ha sido descrito como la tuberculicida, que en este caso el yodo puede penetrar rápidamente las paredes celulares de los microorganismos y absorberse a través de cualquier superficie corporal, excepto la piel intacta del adulto. Luego nosotros tenemos que nos dice que su uso frecuente no genera más irritación que su aplicación específica. O sea, ¿qué significa? Que si nosotros vamos a colocar una vez un yodo povidona causa una irritación, y va a causar irritación, pero el que nosotros utilicemos constante no significa que te vaya a causar irritación. Si tú no eres alérgico al yodo povidona y lo usas todos los días para lavar una herida, no te va a causar irritación. Pero como les digo, si siempre hay una alergia o hay algún mínimo contacto con el yodo y en el primer momento causó algo, lo va a hacer en cada momento que se utilice el yodo. Ahora, les decía, el yodo povidona va a tener porcentajes y va a tener, por decir, presentaciones, ¿no? El yodo povidona en espuma y el yodo povidona en líquido. En la espuma, o en este caso el jabonoso, que muchas veces utilizamos para lo que es la limpieza, como les digo, ¿no? Que es para la parte de la asepsia, ¿no? En este caso, pero no es un desinfectante. Pero el yodo povidona líquida, la que es líquida, que es otra concentración, sí en algunos casos se utiliza como desinfectante, pero no es la gran mayoría. La mayoría utiliza el yodo povidona en espuma. Si no me equivoco es al 10%. El líquido es al 7.5%, si es que no me equivoco, si es que no estoy teniendo los números cerrados. Pero el de 10% que es de espuma, eso es más que nada para limpieza, ¿bien? Pero el que es para desinfectantes sí se utiliza el que es de solución líquida, ¿bien? Lo que es el gluconato de clorhexidina, recuerden un poquito el video que hablamos acerca del lavado de manos. Esto se utiliza más que nada para el lavado tanto clínico, pero más que nada para el lavado quirúrgico. Hoy en día se ha determinado que con este tipo de desinfectante podemos eliminar mayor cantidad de bacterias, microorganismos y que obviamente ayuda a que el lavado quirúrgico de 5 minutos reduzca a 2 minutos, ¿no? Entonces es un antiséptico jabonoso de amplio espectro, bactericida eficaz, contra gérmenes gram positivos y gram negativos.
Es también efectivo contra hongos, virus, ¿no? Dentro de ellos, por ejemplo, lo que son el VIH, el herpes, el citomegalovirus, el influenza. Entonces, ayuda bastante a poder desinfectar nuestras manos. Su acción es baja sobre, en este caso, la tuberculosis, ¿no? Que es el Mycobacterium tuberculosis, que no ayuda mucho, pero de cierto modo nos ayuda a prevenir otros tipos o de eliminar otros tipos de hongos y virus. Su efecto germinicida es rápido y prolongado, tiene una importante acción residual sobre la piel entre 3 a 6 horas. Actúa causando la ruptura de la membrana de la célula microbiana y precipitando su contenido celular. Destruye ya sea su ADN o su ARN, ¿no? Dependiendo del microorganismo que podamos estar teniendo quizás en el contacto del ambiente o en nuestro brazo. No es tóxico y puede usarse en recién nacidos. Está recomendado para el lavado de manos, antiséptico del personal de salud, tanto en UCI, quirófano y unidades de aislamiento, como ya les digo, más que nada en el tema de lavado quirúrgico. En reglas generales, la respuesta de la piel con el uso sucesivo y la reiterados lavados es adecuado. Por ejemplo, la clorexidina no daña tanto la piel. O sea, como es espumita, en este caso ayuda a que la piel no se reseque, por decirlo así, ¿no? Pero en este caso a veces el jabón, ¿no? O en todo, a veces, ¿no? El jabón puede causar incluso un poco de resequedad en las manitos, pero en este caso la clorexidina no. Yo creo que durante pandemia nos dieron la clorexidina tanto para el lavado clínico como para el lavado, mandaban para el lavado quirúrgico, ¿no? Nosotros nos mandaban lo que era la clorexidina para nuestro lavado de manos clínico. Teníamos ahí cada uno de nuestro lavadero, en nuestro consultorio. Y cuando se acababa la clorexidina sufríamos porque no había, no nos llegaba a veces y teníamos obviamente que reemplazarlo con jabón líquido, pues, ¿no? En este caso. Y a veces ahí es donde empezaba un poquito la mano a ponerse áspero, ¿no? Entonces teníamos que continuar, obviamente, realizando nuestro lavado, pero ya con otro material, ya no era clorexidina. Entonces, como les digo, ¿no? La clorexidina es un material espumoso, es espuma que sale, es adecuado para poder nosotros realizar constantemente el lavado de manos, ya que tenemos el contacto con los pacientes y obviamente sin perjudicar, en este caso, nuestra piel. Debe mantenerse en un envase original, a temperatura ambiente y al abrigo de la luz. Como les digo, la clorexidina se acababa, recién reutilizamos el material, en este caso el pote, para lo que es el jabón líquido, pero mientras había clorexidina, no lo usábamos, obviamente. Ya no deben usarse para desinfección de elementos y superficies que no han sido formulado para este tipo de propósito, ¿no? Normalmente la clorexidina más que nada va a estar utilizándose para lo que es la desinfección de las manos en el caso de nuestros lavados clínicos y lavados quirúrgicos. Y por último tenemos el triclosan, lo que hemos visto, ¿no? Es de amplio espectro y su actividad es buena frente a bacterias gram positivas y gram negativas, exceptuando las especies de pseudomonas. Actúa por ruptura de la pared celular del microorganismo. Su actividad frente a virus y hongos parece ser reducida. Se puede absorber a través de la piel intacta. Las concentraciones jabonosas comerciales se presentan generalmente al 1%. A nosotros decir que su actividad frente a virus y hongos parece ser reducida, por eso es que, a ver, cuando ese día hemos trabajado con el triclosan, ¿no? Con ese jaboncito, les dije que no era lo adecuado por lo mismo que el triclosan era uno de los elementos o de los desinfectantes que se utilizan mayormente para lo que es un lavado, pues obviamente de manos, ¿no? Donde podemos tener menor cantidad de quizás de virus, ¿no? Pero imagínense para hacer una limpieza a un material que ha estado en contacto con algún agente, con algún virus, entonces no lo elimina de la manera que deseamos. Por eso que al menos para lo que es limpieza, lavado de materiales, no se utiliza el triclosan, ¿no? Más que nada lo utilizamos nuestra
detergente enzimático, que es el adecuado para lo que son materiales. En este caso, el triclosan más que nada se utiliza para lo que es el jabón, ¿no? El jabón en líquido, que nos hacemos nuestro lavado clínico de manos. Por eso que les pedimos para hacer el lavado clínico, que le decimos jabón en gel, perdón, jabón líquido, porque normalmente siempre se utiliza el triclosan al 1%, que es adecuado para el lavado. Y después de su lavado, obviamente, como les vuelvo a repetir, sería adecuado que hagamos de repente nuestra desinfección ya con el alcohol y recién colocarnos nuestros guantes. Pero en este caso, como nosotros vamos y nos colocamos los guantes, nos calzamos los guantes directamente, y por eso que también utilizamos 2 guantes, tenemos una mejor barrera de protección. Pero si tú no usaras guantes, lo adecuado es de que te hagas tu lavado, ¿no? Te hagas tu desinfección de manos para que puedas tocar a otro paciente. Nosotros, por ejemplo, teníamos en nuestro escritorio, no les miento, nos habían, no, yo le decía, prácticamente me vas a clavar ahí el alcohol en gel, porque me ponía un alcohol gel, pero prácticamente pegado en uno de los bordes del escritorio, y otro lo ponía en el lavadero, ¿no? En el lavadero habían puesto dispensadores de alcohol en gel, de jabón en líquido y cuando había triclosan. Les estoy hablando de diferentes lugares, en algunos no había triclosan, perdón, no había lo que es la clorexidina, había el alcohol, el jabón en líquido, papel, otros sí tenían la clorexidina que viene como un dispensador, entonces nosotros teníamos que bombear para que salga. En algunos, en el salud teníamos la clorexidina, en otros lados sí nos colocaban nuestros dispensadores de jabón líquido, pero siempre ponían al costado el alcohol gel. ¿Por qué? Porque nos lavamos la mano y para obviamente ir y tocar nuevamente las cosas teníamos que desinfectarnos, lavar y desinfectar. Y igual, ¿no? Por ejemplo, yo venía de lavarme la mano, a veces no me echaba esto, pero como estaba en el escritorio, ya tú veías y te echaba, o sea, ya era por algo de inercia, ¿no? Entonces, tener en cuenta que el lavado, la limpieza, no va a reemplazar ni a la desinfección, y la desinfección tampoco va a eliminar al 100% si no hacemos un lavado adecuado. Igual va a pasar con los materiales. Primero recuerden que es lavado, ¿ok? Limpieza del material, eliminamos con lo que es nuestro detergente enzimático, eliminamos todo lo que es nuestro, los primeros virus, bacterias, y luego desinfectamos, en este caso, ya sea con lo que es, ¿no? Para los materiales, con lo que es hipoclorito de sodio. Pero para lo que es nuestras manitos, lo más adecuado es el alcohol. Y para lavado, para lo que es limpieza, ya sea triclosan o ya sea clorexidina. Bien, entonces con eso estamos más o menos acabando con lo que es esta parte de los desinfectantes. Y por último tenemos el alcohol yodado, que es una combinación de yodo y con alcohol al 70%, y se debe utilizar en concentraciones al 2%. Actúa sobre bacterias gram positivas, gram negativas, hongos para Mycobacterium de tuberculosis, y se utiliza como antiséptico de elección para la preparación de la zona operatoria de la piel. No mucho se habla del alcohol yodado, por lo mismo que es esta combinación, y algunas personas, como vuelvo y repito, al ser alérgicos al yodo, y imagínense, agregarle alcohol, podemos causar mayor irritación. Son pocas las veces que utilizamos este tipo de desinfectante, ¿no? Debe mantenerse en recipientes opacos para evitar que por la evaporación se altere su concentración, ¿ya? Entonces, con eso, chicos, estamos terminando esta primera parte o esta última partecita que nos quedaba pendiente. Ahora, a ver, terminamos entonces con esta parte. Chicos, vamos a dar nuestros 10 minutitos, exactos son 2:50. A las 3 en punto nos volvemos a conectar para continuar con nuestra sesión ya del día de hoy, que en este caso estaríamos hablando de lo que es la esterilización. Bien, entonces damos 10 minutos, chicos, y nos volvemos a conectar y pasar su asistencia. Bien.
A ver, chicos, volvemos, nos conectamos nuevamente. A ver. Vamos avanzando con nuestra sesión. Se nos pasó unos minutos, a ver. Nuestra sesión número 4. Bien. Listo. Muy bien, chicos. Vamos a ver el día de hoy acerca de lo que es la esterilización. ¿Ok? Características, un poquito de cada esterilización. Y un poquito del autoclave. Bien. Vamos a ver aquí nosotros un poco acerca de los métodos de esterilización y desinfección. Vamos a tener en cuenta, y ya lo hemos hablado un poco acerca de los, de la clasificación de los materiales. Vemos aquí, por ejemplo, que vamos a tener artículos críticos, artículos semicríticos y artículos no críticos, justamente como lo que hemos visto en nuestra clasificación de las áreas, ¿no? Áreas críticas, semicríticas y no críticas. En cada área se va a utilizar ciertos instrumentos, ciertos materiales, que en este caso, nosotros más que nada lo tenemos que desinfectar con la misma intensidad, o en este caso con el mismo criterio, ¿no? De las áreas. Si vamos a tener un área crítica en donde el contacto con un fluido es mayor, vamos a tener que hacer ya lo hemos dicho, una desinfección mayor de alto riesgo, al igual que al momento de nosotros esterilizar y desinfectar nuestros materiales. Hemos hecho nuestro lavado, hemos hecho nuestra desinfección y ahora también tenemos que realizar nuestra esterilización. Bien, a ver, un momentito. Ok, ya se está. Bien, entonces, con respecto a lo que son los artículos críticos, nos dice que son aquellos que acceden a cavidades normalmente estériles del organismo, como lo vimos, ¿no? Por ejemplo, ¿se acuerdan de ese instrumento que les dije que era separador? Bien, ese instrumento ingresa al organismo y tiene contacto, en este caso, con el músculo, con los tejidos, con la cavidad de nuestro paciente, ¿no? En este caso, dentro de su cuerpo, y todo nuestro cuerpo, sí, es una zona estéril. Entonces, al nosotros tener este instrumento en contacto con ello, estamos hablando ya, ¿no? De un artículo crítico, porque está teniendo el contacto con esa cavidad estéril del organismo de nuestro paciente, lo que deben ser siempre estériles, ¿no? Estos artículos críticos. El ejemplo, el instrumental quirúrgico. Toda cirugía que se realice y todo material que se utilice en esa cirugía tiene que estar esterilizado con la calidad, o en este caso en la cantidad y el tiempo necesario para un material, un artículo a nivel crítico, porque va a estar en contacto con el organismo de nuestro paciente. Un artículo semicrítico nos dice que son aquellos que entran en contacto con piel, ¿okay?, no intacta o con mucosa. Estos artículos deben estar libres de toda forma vegetativa de microorganismos y de preferencia deben ser estériles. Si la esterilización no es factible, debe ser sometido a desinfección de alto nivel. Ejemplo, un equipo de terapia ventiladora, cánulas endotraqueales, endoscopías, que en este caso, obviamente, nosotros podemos llevarlo a una desinfección de alto nivel, como por ejemplo de poder realizar su limpieza y desinfección, por ejemplo, con alcohol, ¿no? Que en este caso es una de las formas en la cual vamos a tener una desinfección adecuada. Pero si en todo caso se pudiera esterilizarlo, sería mejor. ¿Bien? Pero algunos materiales, por ejemplo, ¿no? Por decir, con lo que son la endoscopía, son materiales o son equipos que no se pueden, digamos, sacar, ¿no? O sea, ¿cómo puedo decir? Desarmar, algo así. Entonces no lo podemos llevar todo al esterilizador. Entonces, ¿qué nos queda? Desinfectarlo con una desinfección de alto nivel. Pero hay otros materiales que de repente podemos llevarlo a esterilizar.
¿no? Entonces va a ser instrumentos que lo podemos esterilizar y vamos a poder tener una mejor desinfección y esterilización a estos artículos semicríticos. Y los artículos no críticos son aquellos que toman contacto con piel intacta, ¿ok? O sea, ya no hay una cavidad abierta o no toman contacto con el usuario. Estos artículos solo requieren limpieza y secado y en ocasiones desinfección de nivel intermedio o bajo nivel. Bien, como vajillas, chatas, que vimos, ¿no? Por ejemplo, las chatas que se van a hacer, se va a realizar una desinfección, perdón, un lavado y en algunos casos lo vamos a hacer con una desinfección, ¿no? Pero en todo caso, si no hubiera esta desinfección, perdón, claro, la desinfección porque vamos a hacer la limpieza y lo secamos, ¿no? O en todo caso, si hay la desinfección adecuada, el recipiente donde podemos sumergir nuestra chata, entonces podemos hacer la desinfección a un nivel intermedio o incluso hasta un nivel bajo. ¿Bien? ¿En donde qué significa? Que solamente van a tener contacto de 2 a 3 minutos con el desinfectante. No 10, como en este caso lo hicimos a un alto nivel, ¿no? En este caso sería con los artículos semicríticos, ¿no? Que van a estar en contacto con el desinfectante más o menos unos 10 minutos. En cambio, cuando hablamos de un nivel bajo, intermedio, más que nada, tratamos de trabajar con un promedio de 2 a 3 minutos en contacto con el desinfectante. ¿Cuáles son los métodos de esterilización y desinfección? Para los artículos críticos, semicríticos y no críticos deben ser limpiados mediante acción mecánica utilizando agua y un detergente enzimático. La limpieza, chicos, en este caso, tanto para todo artículo es el mismo. El detergente enzimático es el detergente, o en este caso, el que nos va a ayudar a poder hacer una limpieza adecuada. ¿Ok? Recuerden, detergente enzimático 10 cc para 1 litro de agua y se debe sumergir unos 10 minutos para realizar nuestra limpieza, ¿no? Y recuerden que siempre vamos a tener nuestra escobillita de arriba hacia abajo. Nunca regresamos, siempre de arriba hacia abajo y volvemos de arriba hacia abajo. Todos los materiales, luego de ser usados, deberán ser colocados en inmersión en un detergente enzimático durante un mínimo de 5 minutos, posteriormente cepillados, ¿no? Y enjuagados con agua potable corriente a los efectos de retirar todo el resto de materia orgánica presente, que en este caso sería el detergente enzimático y a la vez todo fluido que pudo haber quedado. Luego ser secados y de acuerdo a la categorización del material deben ser desterilizados o desinfectados, ¿no? Porque como les digo, si de repente nosotros estamos realizando una limpieza de una chata, normalmente se hace la limpieza, ¿no? Se sumergió los 10 minutos en el detergente enzimático, se hace el enjuague y se puede pasar a secar. Si queremos desinfectarlo, nuevamente pasamos, en este caso unos 2 a 3 minutos y pasamos al enjuague y secado. Pero no tanto se esteriliza, ¿no? Porque en este caso es un material que está constantemente lavándose, limpiándose, lavándose y lavándose. En este caso, los críticos deben ser esterilizados. Recuerden que los artículos críticos sí o sí deben ser esterilizados porque están en contacto con la piel, perdón, con el organismo del paciente. Los semicríticos pueden ser procesados con desinfectantes de alto nivel, por ejemplo el butadieno al 2% en un tiempo incluso hasta de 20 minutos. Mínimo nosotros lo hemos dejado en un promedio de 10 minutos con lo que es nuestro hipoclorito de sodio. Ya que también recuerden que el hipoclorito de sodio tiene una acción, en este caso, dañina al material, ¿no? Entonces tenemos que trabajar con un mínimo de 10 minutos. El glutaraldehído, en este caso, no es tan corrosivo, entonces podemos dejar un tiempo de 20 minutos. Pero, ¿qué pasa? Que obviamente el tiempo apremia muchas veces en hospital y en todos lados, entonces por eso que a veces se trabaja con tiempos reducidos para que podamos tener una desinfección adecuada. Y los no críticos mediante desinfección de nivel intermedio, nivel bajo, que más o menos un promedio de 2 a 3 minutos, incluso hasta de 5 minutos. Entonces, la esterilización llega a ser un proceso por medio del cual se logra la eliminación de todo microorganismo, incluyendo aquí las esporas bacterianas. Y puede obtenerse a través de una diversidad de métodos.
La esterilización debe ser aplicada a los instrumentos o artículos clasificados como críticos. Recuerden, los artículos críticos sí o sí tienen que ser esterilizados. Los semicríticos, si está en el alcance de la esterilización, se realiza. Si no, una desinfección de alto nivel. ¿Bien? Los métodos de esterilización utilizados actualmente en el ámbito hospitalario pueden clasificarse en físicos y químicos. A ver, chicos, un momentito, por favor, un minuto. Bien. A ver, chicos, entonces, los métodos de esterilización vamos a tener dos tipos de métodos. Físicos, que van a ser los de alta temperatura, y los químicos, que en este caso van a ser a baja temperatura. Nosotros normalmente trabajamos más que nada con los físicos, calor húmedo, calor seco, como el autoclave, que llega a ser el que utilizamos, y un pupinel, que ahora lo vamos a conocer. En cuanto a los químicos, no trabajamos mucho por lo mismo de que tienen una, por decir, una corrosividad, una toxicidad de cierto modo, que a veces no conocemos los efectos. Entonces tenemos que trabajar de cierto modo lo más, por decir, seguros posibles. Entonces tenemos que tener en cuenta que el calor húmedo, calor seco son los que más nos van a facilitar la parte de esterilización. No digo que no se haga, sí se hace. Por ahí en algunos, me acuerdo que en algunos centros un poquito más complejos, obviamente con el gas, creo que hacían esterilización a gas, ¿ya? Pero no recuerdo bien con qué tipo, como ven ahí ustedes, hay diferentes: gas de óxido, gas vapor, dióxido de cloro, vapor de peróxido. No recuerdo bien en qué tipo de gas utilizaban, pero sí me recuerdo que una colega me decía, no, ahí hacen la esterilización con tal, tal, tal. Ah, mira, como les digo, ¿no? Yo en hospitales no he trabajado porque no me gusta el manejo que realizan un poquito la parte de mi área. Me gusta estar en contacto con mis pacientes, ¿no? Entonces yo siempre he estado en el nivel 1 de la atención en cuanto a lo que es centros de salud, ¿no? Entonces me he mantenido en centros de primer nivel, donde se hace promoción, prevención, en centros maternos, donde todavía tenemos mucha participación con los pacientes, donde hacemos parto y todo ello, ¿no? Hospital es un poquito más complejo por un tema de que ya existen otros especialistas, otros métodos, entonces tenemos unas ciertas limitaciones, ¿no? Así como yo les digo a ustedes, ¿no, chicos? Ustedes van a estar, por ejemplo, en provincia, van a tener mayor participación porque lo sé y lo he vivido y lo he realizado, pero cuando nos quedamos un poquito acá, nuestros labores no son limitantes. Y ahí eso pasa en todos las profesiones. Igual, ¿no? En el caso de repente de las enfermeras, si no eres especialista en cirugía, obviamente no puedes ingresar. Si no eres especialista en UCI, tampoco. Entonces, empiezan a tener ya aquí un poco de limitaciones, ¿no? Entonces, por eso que no me gusta trabajar tanto en este aspecto, pero sí sé que en los hospitales de mayor capacidad resolutiva tienen diferentes tipos de esterilización, muy aparte de las esterilizaciones que vamos a ir conociendo nosotros, como el calor húmedo y el calor seco. Entonces, la esterilización por vapor, que en este caso se va a realizar a todo material resistente al calor, como nos dice, compatibles con humedad, debe ser autoclavado. En este método de elección para la instrumental médico reutilizable, se debe mantener por lo menos 20 minutos luego que hayan alcanzado los 121 grados Celsius a una presión de 2 atmósferas, ¿no? Sin embargo, el tiempo va a ser determinado por el tipo de instrumental que se vaya a colocar. Por ejemplo, vemos abajo algunos elementos que se utilizan en este caso con el calor húmedo, ¿no? Que llega a ser el autoclave. Vamos a tener textil como algodón, hilo, fibras, que pueden ser, por ejemplo, los mandilones o las ropas quirúrgicas de los doctores o de
Las batas incluso se deben esterilizar, las sábanas y todo ello, las toallitas para los bebés. Entonces, se realizan con esterilización por vapor. Y en cuanto a los que son metales, pues como bien dice, son instrumentales médicos reutilizables, como por ejemplo, el espéculo es un material reutilizable, como les expliqué, existe todavía los espéculos metálicos, entonces se deben realizar su esterilización. Entonces, si lo hacemos por este tema de la esterilización por vapor, los metales también están dentro de este campo. Y se coloca en el autoclave por 20 minutos en un valor de 121 grados Celsius. Y esto es fácil de trabajarlo, ahora lo vamos a ver en un videíto. La esterilización por calor seco nos dice que en caso de materiales resistentes al calor e incompatibles con la humedad, debe mantenerse a menos por 1 hora a partir del momento en el que el material ha llegado a los 170 grados Celsius. Pero el tiempo se calculará en función a la temperatura programada. A menor temperatura, mayor tiempo de esterilización. O sea, ¿qué significa? Mientras menos mantengo el calor en estos materiales, mejor se va a realizar la esterilización porque van a tener mayor tiempo. O sea, 1 hora como máximo si llegamos a los 170. Pero si tenemos a un promedio de 120, podemos mantener mayor tiempo de esterilización. Ejemplo, en este caso, materiales que pueden ser esterilizados como los instrumentos cortantes y de acero inoxidable, como nuestras tijeras, pinzas, etc. E incluso los tubos de ensayo, pipetas de vidrio también se pueden esterilizar por calor seco. La esterilización por inmersión en productos químicos, como ya les he dicho, es un poquito más tedioso, ¿no? Pero se realizan en bajas temperaturas. Si bien los ensayos de laboratorio han demostrado que numerosos desinfectantes que se usan en los servicios de salud son eficaces para destruir al VIH, la inactivación rápida suele sufrir por efecto de la temperatura o en este caso en presencia de material orgánico. No hace viable su uso regular. Por ejemplo, el glutaraldehído se usa en una concentración de 2%, con una duración de contacto de 10 horas para esterilizar. Imagínense, tiene que estar en contacto 10 horas con el glutaraldehído para poder eliminar todo tipo de bacteria. Eso es lo más mínimo, por decir, ¿no? Con el glutaraldehído también nosotros lo podemos trabajar, pero de cierto modo, imagínense, son 10 horas para lograr una esterilización. Entonces, hay que tener en cuenta, como vuelvo y repito, un poco lo que es demanda de pacientes, tiempo. Entonces, tenemos que tener en cuenta la mejor forma de esterilizar nuestros materiales. Ahora, la esterilización por calor seco. Dice, todo material resistente al calor e incompatible con la humedad debe ser esterilizado por calor seco. Este sistema elimina microorganismos por coagulación de las proteínas de los microorganismos. Su efectividad depende de la difusión del calor, o sea, cómo es que va a ir rebotando alrededor del esterilizador, la cantidad de calor disponible, también se va a colocar a cierto nivel, y los niveles de pérdida de calor, o sea, que es la ventilación, ¿ya? Vamos a tener tipos de estufas, o como les dije, de pupineles, ¿no? Que en este caso van a existir 2 tipos de estufas. Las estufas de convención por gravedad y las estufas de convención mecánica. En este caso, vamos a ir viendo nosotros que para poder colocar en estas estufas hay que tener ciertas indicaciones. La recomendación para la esterilización de ciertos materiales deriva de su facilidad de penetración en sólidos, líquidos, no acuosos y cavidad cerrada. Como ven ustedes aquí, por ejemplo, chicos, nosotros vimos hace día, ¿no? Como les decía, aquí ya hemos pasado por todo el proceso de limpieza, de desinfección y vamos a esterilizar, ¿no? Acá se coloca, por ejemplo, en esta charola y se puede llevar a al esterilizador. Su comportamiento con el metal es menor corrosivo, pero más oxidante. Por otra parte, no erosiona el vidrio como lo hace el vapor, aunque su uso está limitado para
petrolatos y líquidos, mencionaremos a continuación algunos materiales e instrumentos que podemos realizar por medio del calor seco. Como hemos visto, instrumentos cortantes y de acero inoxidable como tijeras y pinzas, etcétera, todo tipo de material que sea de este tipo de acero inoxidable, todo tipo, todo material. Agujas, jeringas de cristal, tubos, pipetas de vidrio, polvos estables al calor, ¿no? Como líquidos y sustancias liposolubles e hidrófugas, tales como, por ejemplo, aceite, silicona, parafina, vaselina, cremas y polvos de talco. Son algunos de los materiales, instrumentos que podemos nosotros esterilizar, en este caso, por medio del calor seco. ¿Bien? Por ejemplo, vamos a tener aquí nosotros que a continuación presentamos una relación de tiempo y temperatura. Por ejemplo, la temperatura a 180 grados Celsius va a tener un tiempo de exposición de 30 minutos. A mayor cantidad, menor tiempo. 170, 1 hora. 160, 2 horas. 121 grados Celsius, estamos trabajando con un tiempo de exposición de 6 horas. Imagínense lo que tenemos que tener la esterilización para nuestro material. Es importante señalar que el tiempo de exposición debe ser contabilizado luego de alcanzar la temperatura requerida y no desde la carga del esterilizador, pues puede requerirse un tiempo prolongado para alcanzar la temperatura de esterilización. ¿Qué significa? Que a veces nosotros podemos colocar nuestra cantidad, por ejemplo aquí, ¿no? 180, pero colocamos y al inicio no vamos a tener una carga de temperatura de 180. Recién, por ejemplo, a los 3, 4, 10 minutos llega al calor de 180. Es adecuado que tengamos un termómetro para poder medir la presión o la temperatura, en este caso en nuestro esterilizador de calor seco, para poder saber en qué momento llegamos a la temperatura adecuada, ¿no? Por ejemplo, nosotros ponemos 121, pero para que llegue a ese calor ha pasado, por ejemplo, 30 minutos. Vamos a suponer, entonces desde que llegamos a esa temperatura de 121, recién empezamos a contar las 6 horas. No desde el momento que prendemos nuestro esterilizador y colocamos la temperatura. Por eso es adecuado que tengamos un termómetro, y vuelvo, repito, para poder medir temperatura en nuestro esterilizador. Ahora, el esterilizador a vapor, ¿no? Es todo material, en este caso, que sea resistente al calor y compatible con la humedad. En este caso, el esterilización a vapor, a calor seco es resistente al calor, pero no es compatible a la humedad. En este caso, sí es compatible y resistente al calor, ¿no? Por ejemplo, aquí el mecanismo de acción de calor húmedo es por desnaturalización de las proteínas, ¿no? La autoclave tiene la ventaja de producir un elevamiento de temperatura en forma rápida y en cortos tiempos de esterilización, como al contrario del otro, como les digo, podemos colocar a 180, pero no desde el primer segundo que colocamos a 180 es que nuestro esterilizador está a ese nivel. En cambio, el autoclave sí. La eficiencia del vapor como agente esterilizante depende de la humedad, el calor, la penetración y la mezcla de vapor y aire puro, en este caso, en el esterilizador a vapor. Bien, entonces ahí estamos terminando con los tipos de esterilización. Quiero que vean unos videitos justamente para poder tener en cuenta esto. A ver, vamos a ver, antes de continuar con lo que son los desechos. Acá está. A ver. A ver, un minuto, un segundito. Acá está. Es un videito un poquito largo, vamos a ir viendo y vamos a ir recortando
¿eh? Podamos alcanzar el tiempo. ¿Logran ver y logran escuchar, chicos? Sí, Miss. Ya, bien. Horno o estufa. Hablaremos acerca de este método físico y cada una de sus características. Somos el grupo número 2 del paralelo 1. Produce la destrucción de los microorganismos por oxidación de sus componentes celulares. Este es un proceso menos eficiente que la esterilización por calor húmedo. Por esta razón, para lograr la esterilización del material empleando el calor seco, se deben aplicar temperaturas más altas durante mayor tiempo. El calor seco penetra lentamente en los materiales, por lo que se requieren largos periodos de exposición. El aire caliente no es corrosivo, pero el proceso es lento. Se usa generalmente a 170 grados centígrados durante 60 minutos o a 150 grados centígrados por 150 minutos. Su efectividad depende de la difusión del calor, la cantidad del calor disponible y los niveles de pérdida de calor. Un horno o estufa funcional debe componerse de distintos elementos tales como su puerta, paredes, estantes describados, sensor de temperatura y aislación térmica, que ésta debe poseer una doble cámara, circulación de aire, que ésta debe ser forzada por la estratificación de aire de una convección natural a no más de 2 grados centígrados. El referente calentamiento, lo que debe ser el indicador de temperatura, controles, selectores y registro de distintas variables, tomando en cuenta que debe también existir una alarma luminosa y acústica para cada fin de ciclo, y tener lo que es, como esencial, el termorregistrador. En referencia a ejemplos de medios de esterilización de calor seco, tenemos dos muy importantes, la estufa de Pasteur y el horno de Pop-Pinel. Deben poseer preferiblemente características eléctricas y de acero inoxidable. Tipos de estufas o Pop-Pinel. Existen dos tipos de estufas que comúnmente se utilizan: la estufa de convección por gravedad y la estufa de convección mecánica o circulación de aire forzado. La estufa de convección por gravedad está compuesta por una cámara revestida de resistencia eléctrica en su pared interior y posee un canal u orificio de drenaje de aire en la pared superior. La circulación depende de las corrientes producidas por la subida de la temperatura y el choque con las diferencias de temperatura. Por ello, su proceso es más lento y menos uniforme. Las estufas de convección mecánica. Este equipo posee un dispositivo que produce el rápido movimiento de un volumen grande de aire caliente, facilitando así la transmisión del calor directamente a la carga o al paquete. Se utiliza menos tiempo y ofrece un equilibrio térmico. Indicaciones de uso. Solo se podrá aplicar cuando los materiales no soporten la acción del calor húmedo. La recomendación para la esterilización de ciertos materiales deriva de su facilidad de penetración en sólidos, en líquidos no acuosos y cavidades cerradas. Su comportamiento con el metal es menos corrosivo pero más oxidante. No erosiona el vidrio como lo hace el vapor. Aunque su uso está limitado para petrolatos y líquidos, se usa en instrumentos, materiales y sustancias, como son instrumentos cortantes y de acero inoxidable como tijeras y pinzas, agujas, jeringas de cristal, tubos, pipetas de vidrio, polvos estables al calor, líquidos y sustancias liposolubles e hidrófugas tales como aceites, silicona, parafina, vaselina, cremas y polvos de talco. Vamos a esterilizar. En los equipos de esterilizar por este método tenemos lo que son jeringas, que son materiales de cristal o vidrio, envases de cristal o vidrio, como podría ser en este caso los envases del equipo de succión. Tenemos tubos de ensayo que se utilizan para toma de muestras. Tenemos también lo que es material de porcelana, así como semilunas o separadores. Y por último tenemos el material metálico. Este también sería esterilizado por este método.
A continuación voy a explicar el modo de cargar un esterilizador. La cámara se debe encontrar en perfecto estado de limpieza. La distribución de la carga debe permitir la libre circulación del agente esterilizante en la cámara. Cada paquete debe quedar separado de los demás y no debe estar en contacto con las paredes, el piso y el techo del esterilizador. La carga del esterilizador, constituida preferentemente por materiales semejantes, no debe superar el 80% de la capacidad total de la cámara. En solo 48 horas, 100 bacterias. Bien, chicos. Vamos a dejar aquí para poder nosotros continuar, pero de cierto modo estamos viendo, ¿no? Prácticamente nuestros esterilizadores a calor seco. A ver. Ya, en este caso, más que nada, calor seco son lo que nos están explicando. Ya, por acá tenía uno de... a ver, este de aquí. Bien, este es el último videito que vemos acerca del proceso ya de esterilización. ¿Ok? Vamos a ver que sale la pantallita. Listo. Hoy os vamos a enseñar los materiales en nuestra clínica. ¿Me acompañáis? Se cepilla con jabón desinfectante y agua todo el instrumental con el fin de eliminar los restos orgánicos. Se introducen todos los instrumentos utilizados en la cuba de ultrasonido a una temperatura elevada durante 5 minutos, con un producto desinfectante jabonoso. De esta manera lo que conseguimos es quitar cualquier partícula que se haya quedado en los instrumentos. Una vez que están vibrados los instrumentos, los sacamos y procedemos a secarlos con papel de un solo uso. El siguiente paso es meter los materiales en una bolsa especial y se sellan para que queden herméticos. Dichas bolsas están preparadas para coger temperaturas muy elevadas y conservar la esterilización en su interior. Lo siguiente es meter todas estas bolsas en el autoclave, que es una máquina que mediante la combinación de agua y altas temperaturas dejan los materiales perfectamente esterilizados. Dependiendo de qué material metamos en el autoclave, vamos a poner unos ciclos de temperatura y tiempo u otros. Cuando el material sale del autoclave, nosotros tenemos en estas bolsas un indicador que nos dice si el ciclo se ha hecho en perfectas condiciones o no. Además de este indicador, contamos con otras herramientas que nos dan la seguridad de que el proceso se ha realizado correctamente. Para finalizar todo, cada bolsa se etiqueta con el fin de saber la duración de la esterilidad del instrumento, que será de 6 semanas. Posteriormente se colocarán en los gabinetes y ya estarían listos para ser usados. Bien, si se dan cuenta, a diferencia de, en este caso, el autoclave, ¿no? En este caso es, a ver, si lo comparamos para que lo puedan tener en claro, este autoclave se coloca y se cierra y se deja realizar el proceso porque ya tiene, por decir, una temperatura a nivel general. A diferencia de los hornos, en este caso de los esterilizadores a calor seco, que como les vuelvo a repetir, tendríamos que estar viendo el nivel de temperatura que llega, a qué hora o en qué tiempo llega el nivel de temperatura para poder nosotros contar el tiempo de esterilización adecuado. Bien, es un poco la diferencia. La gran mayoría utiliza los esterilizadores de calor seco por un tema de que, obviamente, por el costo, un poco también porque podemos estar teniendo más cerca o más segura la esterilización porque estamos viendo y de cierto modo
se puede realizar más efectivo, más rápido, ¿no? En este caso, y por un tema de que se puede trabajar con mucho más materiales y podemos esterilizar mayor materiales, ya sean, como hemos visto, de vidrios, ¿no? A diferencia del autoclave, ¿ya? Entonces, con eso estamos terminando nosotros esta primera partecita en cuanto a lo que es la esterilización. Y estaríamos pasando ya a lo que son los desechos intrahospitalarios y desechos con riesgos biológicos. Ya hemos visto un poquito acerca de ello, ya lo conocemos. Siempre es bueno poder recordar por ahí algunos puntos o temas o alguna información que de repente no lo hemos trabajado. ¿Qué nos dice acerca de los residuos sólidos intrahospitalarios? ¿No? Son aquellos residuos generados en las actividades de atención e investigación médica en los establecimientos de salud, ¿no? O en cualquier servicio médico de apoyo. Estos residuos pueden estar contaminados con agentes infecciosos que pueden contener altas concentraciones de microorganismos y que en este caso son potencialmente peligrosos. ¿Cómo debemos manejar el residuo sólido, ¿no? En este caso, toda actividad técnica operativa de residuos sólidos que involucre manipulación, acondicionamiento, segregación, transporte, almacenamiento, transferencia, tratamiento, disposición final o cualquier otro procedimiento técnico operativo debe ser utilizado desde generar hasta la disposición final. Y ya lo hemos visto, ¿no? Cómo es todo este manejo, cómo es que se debe, ¿se acuerdan una pirámide que hemos visto volteada, inversa? Hemos visto desde la parte, ¿no? Desde, en este caso, desde el acondicionamiento, la segregación y transporte que se realiza para nuestros residuos sólidos. Entonces, los residuos sólidos que se generan en los establecimientos de salud, producto de las actividades asistenciales, constituyen un peligro de daño para la salud de las personas y en circunstancias no deseadas, la carga microbiana que contiene los residuos biocontaminados ingresan al organismo humano, o en caso de los residuos especiales cuando ingresan mediante vía respiratoria, digestiva o dérmica. Por eso es muy importante la clasificación, o sea, la segregación que podamos hacer nosotros de nuestros residuos sólidos. Nosotros debemos de tener en cuenta dónde colocar toda la parte biocontaminada, los residuos especiales, los residuos comunes, ¿no? Para poder el personal que recoge o quien va a tener el contacto con estos residuos pueda tener la precaución adecuada. Cuando vas a trabajar con residuos comunes, muchas veces, como ya les he dicho, las personas tienden a no utilizar quizás la instrumentación como para recoger un residuo biocontaminado, porque saben que en los residuos sólidos van a encontrar desechos comunes, como ya lo hemos dicho, ¿no? Comunes. Y no hay peligro de un contagio, porque no hay de repente un papel con sangre, un guante con fluido, qué sé yo. Igual, en el caso de los residuos especiales, no vamos a encontrar de repente esputo, no va a haber en los residuos comunes esputo porque tratamos de todo colocarlo en los residuos especiales. O de repente alguna, no sé, se tuvo que hacer un raspado, una limpieza de un fluido o algo, normalmente se colocan los residuos especiales. Entonces, esas personas que hacen este tipo de recolección, ¿no? De los materiales, de los residuos sólidos, van a tener en cuenta los colores, en este caso la segregación que hacemos de los residuos que nosotros mismos vamos a realizar, o sea, nosotros somos los que hacemos estos residuos obviamente por las atenciones que realizamos. Los guantes, en mi caso, por ejemplo, les digo, ¿no? Yo utilizo un espéculo, utilizo guantes, utilizo un campo, utilizo de repente gasas, utilizo en este caso los residuos sólidos, ¿no? Normalmente son ellos. Si utilizo de repente, si realizo un papá Nicolau, voy a utilizar un citocepillo que obviamente va a tener un contacto con fluido. Si realizo otro procedimiento de una biopsia, voy a tener de repente sangrado, ¿no? Al momento de hacer la biopsia, y que voy a utilizar una gasa para poder limpiar. Voy a tener un material con
sangre, que obviamente debo colocar todo eso en un residuo biocontaminado. No voy a colocar la gasa en los residuos comunes cuando de repente puede haber cualquier persona que introduce su mano y se contagie o pueda tener contacto con este desecho, ¿no? Entonces, por eso que debemos de tener en cuenta mucho la segregación al momento de colocar nuestros residuos en cada contenedor. ¿Bien? Los residuos sólidos hospitalarios incluyen un componente importante de residuos comunes y una pequeña porción de residuos peligrosos, tanto biocontaminados y especiales. La naturaleza del peligro de estos residuos sólidos está determinada por las características del hombre, ¿no? En este caso, si son comunes, obviamente van a ir a los residuos comunes. Si son biocontaminados, a los residuos biocontaminados. Vamos a tener clasificación de los residuos sólidos, ¿no? En este caso, los establecimientos generados en los residuos, generados en los establecimientos de salud se basan en la naturaleza y en sus riesgos asociados. Vamos a tener 3 tipos de clasificación, clase A, B y C. La clasificación A ya conocemos nuestros residuos biocontaminados, ¿no? Que en este caso son los que vamos a colocar en la bolsita roja. Son aquellos residuos peligrosos generados en el proceso de la atención e investigación médica. Todo lo que nosotros vayamos a utilizar al momento de atender al paciente. Aquí van lo que son las vías, los ABUCAT, ¿no? Todo lo que tenga contacto con el paciente. Obviamente vamos a tener nuestro nuestro recipiente o nuestro lugar, ¿no? Contenedor para residuos punzocortantes, en donde vamos a desechar las agujas, pero todo el resto, lo que está con sangre, lo que tenga contacto con algún fluido, va en los residuos biocontaminantes o contaminados. Entonces, en la clase A vamos a tener residuos biocontaminados, en las cuales vamos a tener 3 subclases. Tipo A1, que va a ser la atención al paciente. En el tipo A2, que son los residuos biocontaminados biológicos. Y en el tipo A3 vamos a tener los residuos biocontaminados como bolsas conteniendo sangre humana y hemoderivados. Como por ejemplo, ahorita lo vamos a ir viendo. Entonces, dentro del tipo A1, que va a ser los residuos biocontaminados por la atención al paciente, vamos a encontrar residuos con secreciones, excreciones y en este caso demás líquidos orgánicos provenientes del paciente, incluyendo los restos de alimentos, ¿no? En este caso de repente incluye la nutrición parenteral y enteral, ¿no? Cuando a veces se le da por vía oral o en todo caso por endovenoso o intramuscular o todo ese tipo de cosas. Toda esa atención va a ir en también residuos biocontaminados, o sea, todo lo que tenga en contacto con el paciente lo colocamos en residuos biocontaminados. ¿Qué más vamos a tener en los residuos biocontaminados? Vamos a tener la parte biológica, que viene a ser compuestos por cultivos, mejor dicho, en este caso un poquito de repente de lo que viene en laboratorio, mezclas de microorganismos, medios de cultivos que se puedan realizar, provenientes del laboratorio clínico o de investigaciones, ¿no? Vacunas vencidas o inutilizadas. En caso de las bolsas de contenido, ya sea con sangre humana y hemoderivados, vamos a tener, por ejemplo, aquí lo que es los materiales o bolsas con contenido de sangre humana de pacientes con plazo de utilización vencida. Serología positiva, muestras de sangre para análisis, suero, plasma, hemoderivados que tenga que ver con la sangre. Por ejemplo, si de repente hemos extraído sangre en 2, 3 tubitos, todos esos tubos tienen que estar en este caso, en nuestras bolsas o en nuestros recipientes de biocontaminados. ¿Bien? Todo lo que tenga que ver con sangre, residuos biológicos, cualquier fluido que tenga el paciente y contacto con el paciente, va en los residuos biocontaminados. Todo lo del paciente es contaminado. ¿Por qué? Porque en este caso, recuerden que toda persona es altamente
contaminado, ¿no? O sea, tenemos que tenerlo siempre presente, tenemos que tener siempre presente que todo paciente puede ser un riesgo de contagio. Por eso que también debemos de tener nuestra bioseguridad ante todo paciente. Van a ver más. El tipo A4, vamos a tener residuos quirúrgicos anatomopatológicos, que en este caso está compuesto por tejidos, por órganos, piezas anatómicas, restos de fetos muertos, residuos de sólidos contaminados como líquidos corporales, resultantes de una cirugía, autopsia y otros procedimientos. Todo residuo que salga, que tenga que ver con el paciente, biocontaminado. ¿Ok? Por ejemplo, voy a hacer, por decir, ¿no? Un legrado. Normalmente siempre se coloca un recipiente, un tacho con bolsas rojas para poder hacer el legrado y que todo el resto, ¿no? Que se va a hacer, se va a retirar, caiga ahí, para que obviamente todo esto se vaya a la parte biocontaminada. Todo lo que tenga que ver interno, contacto con el paciente, recuerden, biocontaminado. Punzocortantes, ¿no? Por ejemplo, aquí en este caso, todos los que tengan contacto con el paciente o agentes infecciosos, como por ejemplo las agujas, ya sean hipodérmicas, ¿no? Como las lancetas, jeringas, pipetas, bisturí, placas, agujas, todo tipo de punto cortante que tenga en contacto con el paciente también en biocontaminado. Pero en este caso vamos a tener nosotros lo que es nuestro pote de punzocortantes biocontaminados, ¿no? Porque efectivamente las agujas, los bisturí, ¿no? En este caso tenemos que tenerlo en cuenta que pueden picar, pueden pinchar y más que nada ya nos encapuchan, entonces pues, tenemos que tener en cuenta eso. Entonces eso sí va igual el recipiente, ¿no? Donde va la parte punzocortante biocontaminada es roja. Entonces también hay que tener en cuenta que ese es nuestro residuo biocontaminado. Y los animales, en este caso contaminados, también está dentro del tipo A6 de los residuos biocontaminados, ¿no? Que se incluye aquí los cadáveres o partes de animales inoculados como expuestos a microorganismos patógenos, ¿no? Portadores de enfermedades infectocontagiosas, ¿no? Así como sus lechos o residuos que hayan tenido contacto con él. Todo lo que tenga que ver con el animalito, ¿no? Si ha habido de repente, ¿no? Por rabia, de repente algo que haya tenido el animalito y está ya en una situación que no se puede hacer más, también va en los materiales o en residuos biocontaminados. Igual pasa en este caso con todos los, no materiales, se puede decir instrumentos, no, todo lo que tenga que ver con el animalito, todas sus cosas también van en residuos biocontaminados, ya que el animalito ha tenido alguna infección, alguna bacteria, algo por el cual obviamente de repente ha fallecido, ha muerto y obviamente tenemos que llevar todos esos materiales, todos esos elementos también a residuos biocontaminados. Bien, tenemos aquí la clase B, que son los residuos especiales. Bien, son aquellos residuos peligrosos generados en los hospitales con características físicas y químicas de potencial peligro, por lo corrosivo, inflamable, tóxico, explosivo y reactivo para las personas expuestas. Vamos a tener igual tipos de residuos especiales. Por ejemplo, vamos a tener residuos químicos, vamos a tener, en este caso, residuos farmacológicos y residuos radioactivos. A ver, chicos, vamos a quedarnos aquí en la clase B, ¿ya? Para poder continuar el día de mañana, ya que tenemos nuestra sesión normal. Mañana por Zoom, ya nos falta clase B y clase C. Con eso estamos terminando la clase. Y vamos a poder hablar mejor en este caso acerca de cada tipo de clase B, igualmente de los residuos comunes, para poder nosotros tener en cuenta cómo es que vamos a tener siempre el desecho. Bien, esta partecita lo dejamos porque ahorita se nos cierra el Zoom y vamos a estar peor. Bien, chicos.
Por favor, no olviden, mañana tenemos nuestra evaluación continua a partir de las 10 de la mañana hasta las 11:59 de la noche. Pueden ir avanzando con sus evaluaciones, está súper fácil. En este caso, viene acerca del tema 3 y de este tema que estamos viendo. Esta última parte no viene, así que pueden ir viendo. Todo lo que es esterilización está viniendo, ¿bien? Y del tema 3, ¿ya chicos? Así que repasemos y pueden ir avanzando con sus evaluaciones. No olviden también sus entregas de sus actividades, foro y tarea. Bien, nos estamos viendo el día de mañana, chicos, en el Zoom. Estamos ingresando para terminar nuestra clase y avanzamos con la siguiente. Ahora estoy subiendo las diapositivas, no se preocupen, ahora lo subo para que lo puedan repasar. ¿Sí? Que tengan buenas tardes, chicos, cuídense, nos estamos viendo mañana. Buenas Hasta mañana, tardes, profesora. profesora. Buenas tardes. Hasta mañana, Miss. Hasta mañana, chicos. Hasta mañana, Miss. Hasta mañana, chicos, hasta mañana, cuídense.